¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Feliz viernes, casi fin de semana. Viernes 9 de agosto. Y aquí estamos con mucho gusto transmitiendo en vivo la alegría de vivir, un espacio sobre adicciones, codependencia, trastornos similares. Yo soy Omar Cervantes y me da mucho gusto saludarte. Soy especialista en recuperación de adicciones, codependencia, coach en bienestar integral, maestro Reiki y sobre todo un ser humano que como tú pretende ser mejor cada día. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, breve por cuestiones de tiempo, pero también me parece que muy enriquecedor. Tiene que ver mucho con un poco de lo que vivimos la semana pasada en esta transmisión, donde hablábamos de mi familiar no quiere dejar de consumir, ¿qué hago? Y entonces, bueno, ese día, si recordarás, hablamos que hay que cortar las conductas facilitadoras y hay otros métodos de intervención. Si hay oportunidad y tiempo, hoy mencionaremos algunos de ellos. Pero hoy vamos a hablar de lo que son los límites. Seguramente has escuchado esta palabra si estás ya de alguna manera relacionado en el medio de las adicciones, de la codependencia, de la adicción como una enfermedad del sistema familiar. Así que prepara tus comentarios, prepara tus preguntas. Este es un espacio, un servicio comunitario, un servicio social. Lo único que te pedimos es darle un like, si te parece. Si crees que le puede ayudar a alguien, compártelo y posiblemente tú y yo estemos ayudando a una familia, a una persona a salvar su vida y a tomar un mejor rumbo. Antes de iniciar de lleno con el tema, quisiera dar lectura a nuestro artículo de esta semana en Milenio Diario Puebla. Hoy no vamos a hablar sobre ese tema, lo vamos a dejar para otra semana. ¿Por qué? Porque la semana pasada, después de hablar de las conductas facilitadoras, nos pidieron que habláramos de límites y del tipo de intervenciones que puede haber para ayudar a un adicto. Pero, como quiera, vamos a dar lectura al artículo de esta semana, publicado el día de ayer, jueves 8 de agosto, y que tiene por título Uso adulto del cannabis. Lo puedes encontrar en milenio.com o lo puedes encontrar en mi plataforma digital www.laalegriadevivirsinadicciones.com y también, por supuesto, en estas redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde publicamos semanalmente también nuestros artículos de Milenio. Y el artículo dice: a propios y extraños sigue causando sorpresa el significado del mensaje del Comisionado Nacional contra las Adicciones, Gadi Sabiki, de quien en pasados días circularon publicaciones en las que se da un giro sorpresivo al debate de la legalización de la marihuana en México, al establecer que, en lugar de pensar en la prohibición de su uso recreativo, el cual considera inocuo después de los 25 años, se debe propiciar el uso adulto de la sustancia después de los 21. Los críticos señalan que el psiquiatra que recién ha tomado las riendas del CONADIC está anulando trabajos e investigaciones de muchos años sobre el consumo de marihuana en personas, además de que podría caer en conflicto de interés luego de ser reconocido de siempre como un promotor de la despenalización de esta droga, antes incluso de tomar las riendas en esta materia en el gobierno de la República. Una de las flaquezas de su opinión, señalan, es que si la solución al abuso y dependencia se tratara de legalizar la sustancia solo para adultos a partir de los 21 años, contrastaría con la realidad que indica que en el país el alcohol y el tabaco se consumen por adolescentes desde los 12 o 13 años, cuando se supone
que son prohibidos para ellos. Además de que precisamente el cannabis, como droga de consumo actualmente ilegal, también es ingerida por menores de edad en cantidades preocupantes, según la última encuesta nacional de adicciones 2016-2017, lo cual hace suponer que si se legaliza, aunque sea solo para mayores de edad, estaría más al alcance de cualquiera, desde la niñez o adolescencia. Adicionalmente, causa confusión que por un lado se hagan estas declaraciones y por otro se convoque a una campaña social incluyente, Juntos por la Paz, como eje principal del Programa Federal contra las Adicciones, que tampoco queda claro si será solo una estrategia publicitaria o incluirá todos los ejes mencionados en su lanzamiento, entre ellos el de la prevención universal. Parece ser que los responsables en el actual gobierno federal están confundiendo lo que es la lucha contra el narcotráfico, que es un tema de seguridad nacional, con el tema de uso, abuso y dependencia de drogas, que es de la cartera de salud pública y que tiene otros objetivos. Por lo que no deben mezclarse ni los discursos ni las estrategias, toda vez que en materia de adicciones lo que ocupa y preocupa al sector es cómo frenar el consumo en menores de edad de tabaco, alcohol y marihuana, entre las drogas de mayor circulación, así como detener el crecimiento exponencial que otros psicotrópicos están teniendo en nuestra sociedad. Hasta ahí nuestro artículo de Milenio de esta semana. Por supuesto, como siempre, tú tienes la mejor opinión, tu crítica siempre es bienvenida y tus comentarios son completamente bien recibidos por cualquiera de todas las vías de comunicación. Pero bueno, vamos a hablar ahora de este tema tan interesante que es los límites en las adicciones. Quiero empezar el día de hoy hablando de una manera no muy teórica, no quisiera teorizar mucho con este tema, quisiera hablar más de manera práctica. Y voy a empezar directo. Cuando la gente habla de límites, cuando le dices a una persona que tiene que aprender a poner límites, suele haber una confusión. Por eso el nombre de la transmisión. Límites. ¿Para quién son? ¿Para mí o para el otro? Porque suele confundirse. Cuando tú le pides al familiar de un adicto, a un codependiente, que ponga límites, suele pensar que es una especie de reglamento, de normatividad o de exigencias para el adicto. Y entonces voy a poner frases, seguramente me entenderás y de esta manera podemos fluir mejor. Entonces yo le pregunto, ¿ya le pusiste el límite a tu familiar que está en adicción? Ya le dije que no puede seguir consumiendo. Ya le dije que me pone muy mal su consumo, su adicción. Ya le dije que tiene que dejar de drogarse. Ya le dije que tiene que dejar de beber. Y entonces yo reflexiono justo en el primer paso que leíamos la semana pasada, el primer paso de Al-Anon, el primer paso de Nar-Anon, el primer paso de Coda, donde establece con toda claridad que yo soy impotente ante la adicción de mi familiar, que yo no puedo hacer nada para que mi familiar deje de consumir. Qué bueno sería que el simple hecho de decirle tienes que dejar de consumir fuera el límite. Yo ya le dije que
no puede llegar después de las 11 de la noche. Yo ya le dije que tiene que hacerse responsable. Y entonces pareciera que el límite, como es malentendido por algunas personas, es tu deseo de lo que el adicto debería hacer o dejar de hacer según tu criterio. Eso no es ponerte límites. El límite a nivel sistémico familiar en adicciones, el límite es el que te pones a ti. Efectivamente, tú le puedes decir a un alcohólico, a un adicto, me duele mucho que no quieras hacer nada por tu enfermedad. Me encantaría que pidieras ayuda para tratar tu enfermedad. Pero no le puedes exigir, te exijo que atiendas tu enfermedad y ese es mi límite. No. Aquí la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú, familiar, codependiente, si el adicto desea seguir consumiendo? Porque a veces pasa en las madres, en los padres, en las esposas, en los esposos, porque también hay esposos de mujeres adictas o alcohólicas, o ludópatas, o compradoras compulsivas. Y entonces, a veces se piensa que con que yo te diga que estoy preocupado y yo te diga que te amo demasiado y que quiero lo mejor para ti, la otra persona va a cambiar porque tú me lo estás pidiendo. Y debemos recordar que esto es una enfermedad. Lo decía esta semana en el grupo de terapéutico de codependencia. Si tú crees que le vas a ganar a la droga o al alcohol o a la conducta adictiva y que el adicto sin deseo de cambio te va a elegir a ti, puede ser que este es un grave error. Porque si no tiene un proceso de admisión de su enfermedad, si no ha pedido ayuda, si tú le dices o la botella o yo, o la droga o yo, o el juego o yo, su parte lógica posiblemente piense que te prefiere a ti, pero su enfermedad prefiere el consumo. Entonces, condicionarlo solamente es meterle ruido al adicto, que efectivamente va a decir, no, yo te amo a ti, y por ti voy a dejar de consumir porque tú me lo estás pidiendo. Pero si no pide ayuda, si no está en un proceso de recuperación, sus esfuerzos van a ser infructuosos para dejar de consumir, porque su esclavitud, su adicción es mucho más grande que su deseo de querer complacerte. Entonces la pregunta que se le hace al familiar, y si, aunque sea por su enfermedad, llega a decidir que prefiere beber, que prefiere drogarse, que prefiere jugar, que prefiere apostar o que prefiere hacer la conducta patológica que desarrolle, ¿qué vas a hacer tú? Ahí entra el límite. Si tu alcohólico no puede o no quiere dejar de beber y tú ya le dijiste que su manera de beber te está haciendo daño, es más, ya le dijiste que elija entre la botella y tú, el límite es el que te vas a poner a ti. ¿Qué va a suceder si tu alcohólico o tu adicto decide seguir consumiendo? Elige seguir consumiendo o simplemente sigue consumiendo porque su enfermedad es muy grande. Entonces ahí sí puedes tú poner el límite y lo voy a complementar. Si mi marido, si mi esposa vuelve a beber, mi límite, yo no lo vuelvo a apoyar, yo no lo vuelvo a rescatar. Recuerda lo que hablábamos la semana pasada, cortar las conductas facilitadoras. Mi límite es, yo te dejo de hablar, yo te dejo de atender, o en los casos extremos, yo doy por terminada mi relación contigo.
Si tú eliges seguir a tu enfermedad y no quieres hacer nada con tu enfermedad, me derroto, estoy de acuerdo, es tu enfermedad y yo no puedo hacer nada. Pero el límite que yo me puse es, yo no quiero seguir viviendo con tu enfermedad. Así que yo voy a tomar las decisiones que a mí me corresponden para ponerme a salvo yo. Entonces el límite es lo que tú decides hacer contigo, la forma en que decides reaccionar tú ante la conducta patológica de tu familiar que a ti te está dañando. No es, ya le puse el límite que tiene que llegar a las 10. Ok, esa es una regla. Y si no llega a las 10, ¿qué vas a hacer? Lo voy a castigar. Ok, esa es una consecuencia. ¿Tú qué vas a hacer? Si lo hace 3 veces, le voy a cortar ta. Ese es el límite, lo que está en tus manos. Recordemos, lo hemos dicho en otras transmisiones, el programa de recuperación de codependencia es para el familiar, no es para curar al adicto. Por eso le hace mucho ruido a los codependientes recién llegados cuando les dices, suelta a tu adicto, derrótate ante su enfermedad y aprende a poner límites. Pero el límite es, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, contestando la pregunta, la respuesta es, el límite es para mí, no es para el otro. ¿Qué voy a hacer yo si el otro persiste, reincide en seguir haciendo lo que a mí me está dañando? A veces el establecimiento de un límite, por supuesto, y el cumplir el límite puede ser un factor que haga que el adicto toque fondo. Lo decíamos la semana pasada también. Hay muchos fondos y si le sigue rascando cada vez va a haber un fondo más abajo. ¿Cuál es la motivación para un adicto? Se pueden pensar en cuestiones trágicas como accidentes, enfermedades crónicas, pérdidas humanas. Claro, esos son fondos que posiblemente hagan que el adicto pida ayuda y quiera recuperarse. Pero hay otras. El perder un trabajo, el perder un año escolar o un semestre escolar, el que tu pareja dé por terminada la relación, el que tu esposa, tu esposo te pida el divorcio o simplemente te pida que te vayas de la casa o se vaya de la casa. Esos son límites que están en la persona y que muchas veces hacerlo ayudan a cortar las conductas facilitadoras y a que el adicto toque fondo. De ahí un punto vital en el establecimiento de límites. El límite lo debes cumplir, sobre todo si ya se lo expresaste al adicto. En situaciones críticas donde el límite se convierte en un ultimátum, si tú le dices a tu pareja, si tú eliges tu enfermedad, yo doy por terminada esta relación, cuando eventualmente el adicto vuelva a consumir, tienes que cumplir el límite. Porque si no lo cumples, además de tener una conducta facilitadora, vas a estar nuevamente en el círculo patológico, porque el adicto va a saber, perdón la expresión, perro que ladra no muerde. Ya lo conozco, ya la conozco, me va a amenazar, pero a la mera hora no va a hacer nada. Ni me va a pedir el divorcio, ni se va a ir, ni va a pasar nada. Y entonces, como se dice coloquialmente, el adicto te toma la medida si no cumples el límite. Por eso también en el establecimiento de los límites es bien importante que hagas un análisis propio de ti. ¿Qué estás verdaderamente dispuesto a hacer? No puede haber un terapeuta, no puede haber un padrino, no puede haber un coach, no puede haber un especialista que te diga qué es lo que tienes que hacer. Esa decisión nace de ti, de que la puedas cumplir y de que
corras hasta las últimas consecuencias la ejecución del límite. Porque si es un límite demasiado alto, demasiado costoso para ti, hay muchas posibilidades de que no lo cumplas. Y si no lo cumples, vas a ser facilitador del círculo patológico adicción-codependencia. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hablar contigo, pedir ayuda para ti, poner en orden tus emociones y que tus límites vayan siendo graduales. Hay personas que me dicen, yo ya estoy trabajando mis límites. Como yo sé que no puedo hacer que deje de beber o de drogarse, la próxima vez que llegue tomado o que llegue drogado, simplemente yo no voy a dormir con él. Me cambio de recámara. Y al día siguiente yo no lo voy a atender, no la voy a atender. O sea, no le voy a dar de comer y lo voy a premiar. Pero es lo que yo voy a hacer conmigo después de que tu familiar en adicción no cumple tu expectativa. Y por eso tienes que ser bien claro. Es muy fácil el apadrinamiento y decir, es que ya déjalo, ya lo tienes que dejar. Solamente la persona sabe de qué tamaño es el morral que está cargando. Solamente ella sabe, ella persona, cómo está su sistema familiar. Es muy fácil decir, déjalo, déjala. Cada cabeza es un mundo y cada relación tiene su propia dinámica. Entonces, esta tarea es la más difícil. Le tienes que decir al codependiente, ¿qué vas a hacer si tu adicto sigue en consumo? ¿Qué vas a hacer tú? No qué le vas a exigir a él. Y entonces tiene que aprender a poner límites. Y es de aprendizaje y error. Y es paulatino. Si no puedes poner un límite doméstico, como vamos a hablar de un padre y un hijo. Si llegas después de las 10, va a pasar esto y mi límite es este, y no lo cumples, pues imagínate con los límites más profundos, como puede ser el dejar a un hijo en la calle, el pedirle a un hijo que se vaya de tu casa, el pedirle la separación o el divorcio a tu esposo o a tu esposa. El establecimiento de límites tiene que ser gradual y tiene que ser también un entrenamiento para que tú sepas poner límites. Lo más difícil para un codependiente, además de soltar la enfermedad de su familiar adicto, es poner límites. Cuesta mucho trabajo a la gente poner límites. Lo decíamos la semana pasada. A veces por esa ignorancia, por esa vulnerabilidad emocional en la que se vive el codependiente, es muy difícil primero elegir cuál es el límite que quiero ponerme, después cumplirlo y después llevarlo hasta las últimas consecuencias. Porque en el círculo patológico de la codependencia y la adicción, el adicto, y hay estudios de comportamiento que así lo avalan, el adicto va a hacer todo lo posible por tumbarte el límite. Suponiendo que tienes el valor y la interés emocional de ponerlo, y que el adicto repara en que ya está ante un límite que tú pusiste, el adicto va a hacer todo lo necesario para que te retractes y para que tumbes el límite. Y normalmente caen diferentes tipos de conductas. La primera es una conducta seductora, amorosa. Decirle a la mamá, al papá, al hijo, a la esposa, al esposo, a la novia, al novio, ya entendí, la verdad, llevas una semana de no hablarme, me siento bien mal, ya entendí, te prometo que no vuelvo a beber, te prometo que no vuelvo a drogarme.
A veces el canto de la sirena hace que el codependiente diga, ok, pero es la última oportunidad. Y esa última oportunidad a lo mejor ya ha sido repetida en varias ocasiones. Entonces, al adicto no le costó nada. Fue un poco dulce, un poco amoroso, seductor, e hizo que tú quitaras el límite. Pero si tú pones el límite bien claro y dices, a ver, a mí no me prometas, yo con hechos, y entonces el adicto va a decir, esto va en serio. Y de la personalidad del ser seductor va a pasar a la negación, a decir, no es cierto. Él o ella no puede ser que me haga lo que me está haciendo. Yo la conozco, yo lo conozco, tarde o temprano va a ceder. Y en esa negación empieza como a esperar a que el codependiente ceda y termine quitando el límite. Si el codependiente se mantiene firme en su límite, el adicto posiblemente de la seducción, la negación, pase a una fase más agresiva, que es el enojo. Es decir, ok, no me quieres hablar, llevas 15 días sin hablarme, tú te lo pierdes. Es más, yo soy el que estoy enojado, porque a ti no te hace ningún daño el que yo me emborrache o el que yo me drogue. Pero eso quieres, yo te voy a castigar con mi silencio. Y se hace el enojado y se hace el digno y trata de hacerte sentir culpable. Y acuérdense, los familiares de los adictos, que una de las características del codependiente es sentirse culpable por los demás. Entonces, si tu adicto se pone enojado y digno y te hace sentir culpable, puede ser que tú digas, no, se me hace que ahora sí ya se me pasó, yo creo que ya aprendió la lección, ya, voy a quitar mi límite. Entonces, le costó más trabajo que al seductor, pero al final logró quitar el límite. Si aún así el codependiente se mantiene firme, seguramente el adicto va a pasar a la última fase, que es la amenaza. Ya es un nivel máximo de agresividad por tratar de coaccionar para que quites el límite. Entonces te va a decir, ok, ¿te quieres divorciar? Dale, nos vamos a divorciar, pero te recuerdo que todo está a mi nombre, te recuerdo que yo soy el que trabaja, te recuerdo que todo esto es mío. ¿Está bien? ¿Te quieres divorciar? Te vas tú de la casa. O violencia psicológica, violencia verbal, es que es por tu culpa, realmente tú que eres por tu culpa yo estoy así. Si el codependiente tiene la fortaleza emocional, el centro de aguantar todos estos embates hasta la última etapa y se mantiene en el límite, lo más probable es que el adicto renuncie a su deseo de quitar el límite y va a decir, no lo logré, mi esposa, mi esposo, mi novio, mi novia, mi papá, mi mamá, ya está firme en esto, nunca lo había visto tan firme, entonces el que va a tener que cambiar soy yo. Y como dicen en algunos grupos de alcohólicos anónimos, dulcemente razonable, voy a aceptar que perdí y que tengo un problema que se llama adicción. Y posiblemente ahí el adicto empiece a pedir ayuda. Por eso decía que cada quien tiene su límite y cada quien tiene su fondo. El límite lo pone el codependiente. A veces el límite muy sólido de un codependiente es el fondo de un adicto que lo va a motivar a que pidas ayuda, a que pida ayuda. En mi caso personal fue así. Hace poco más de 21 años me dijeron, ya se habían ido de la casa, ya había una separación tangible, ya se habían llevado a mi hijo, ya yo estaba solo en la casa. Y se me dijo, si no haces algo por tu alcoholismo, empiezo a tramitar el divorcio. Ese fue mi fondo. Claro, como buen adicto al principio dije, voy a hacer como que me recupero, le voy a dar por su lado, le va a pasar y le va a pasar. Y la verdad, afortunadamente no le pasó, porque afortunadamente fui yo como adicto el que se tuvo que mover, pedí ayuda, y bueno, gracias a eso tengo 21 años y medio sin beber
y sanando día a día mi adicción. Entonces, el límite es para ti, no es para la otra persona. Espero que quede más o menos comprendido. Primero, el límite es tuyo, no es hacia la otra persona. Puedes poner reglas y puedes poner consecuencias. El límite es, ya me harté. Este es mi límite y por consiguiente yo soy el que voy a hacer algo porque no quiero seguir viviendo así. Tienes que saber qué límites poner, tienes que elegir límites que puedas cumplir y tienes que ir con un acompañamiento que te dé la fortaleza para ser implacable con la enfermedad de tu familiar en consumo. Hablando de algunos modelos de intervención, si mi familiar no quiere dejar de consumir, en particular el que a mí más me funciona, me ayuda, es el modelo de intervención Benson and Johnson. Hola, tenemos una visita aquí. Tenemos una visita, perdón, pero hay un familiar aquí que quiere participar. Hola. Es una de las nietas. Decía, el modelo que a mí me funciona, que es el que yo sugiero, que es el que yo llego a practicar cuando me piden ayuda, es el modelo Vernon Johnson de intervención familiar. Y que es ya lo he platicado en otras transmisiones, hoy solamente lo voy a mencionar, es un esquema donde toda la familia se une para tratar de darle al adicto una solución desde el amor para que acepte su enfermedad y se someta a un tratamiento. En este modelo es fundamental el establecimiento de límites. Se trabaja previamente con la familia para decir, en la intervención puede ser que el adicto te diga que no está dispuesto. ¿Cuáles son los límites que vas a poner? Y a veces las intervenciones familiares llegan tan lejos de decir, ¿y cuál es el ultimátum que le vas a poner a tu adicto o a tu adicta si no desea la ayuda que tú le estás ofreciendo? Entonces, todo un trabajo con el sistema familiar para enseñarles a poner límites, para que elijan sus ultimátums y para que se haga una intervención en la que puede ser que a través del amor, de la parte emocional positiva, hablándole a la persona, le ofrezcas una ayuda para su enfermedad. Por supuesto, esto requiere guía de un profesional, requiere capacitación y requiere de un trabajo previo de la familia para poder intervenir. Así que bueno, espero con esto haber respondido las preguntas de quienes la semana pasada me decían, a ver, ya quedó claro lo de las conductas facilitadoras, pero ¿cómo le hago para poner los límites? Por eso dije hoy no quiero teorizar, ni quiero hablar de los modelos, porque a veces los modelos son incomprensibles. Te hablo en un español muy claro, muy llano y directo, para que espero que haya quedado respondida tu pregunta. Si tienes dudas, observaciones, aclaraciones sobre el tema, por supuesto, ahí están mis redes sociales, está mi WhatsApp y con mucho gusto estoy para atenderte todos los días. En el primer momento que pueda, con mucho gusto respondo personalmente los mensajes. Pues bueno, te agradezco tu atención, es un tema breve, es un tema muy concreto, espero verdaderamente te haya quedado claro. Me despido, te deseo un excelente fin de semana, disfruta tu descanso si lo tienes, disfruta la familia si la tienes y sobre todo disfrútate a ti y trabaja en ti. Yo te veo la próxima semana, soy Omar Cervantes, te doy las gracias, que Dios te bendiga, hasta pronto.